Normalmente lo que hacemos es trabajar para el momento de la vida y no nos damos cuenta que la vida y la muerte son dos puntos neurálgicos importantes, ¿no? En el trabajo del alma. Uno es cuando venimos y el otro cuando partimos. Es el mismo túnel, venimos por un túnel y nos vamos por otro. Es decir, venimos de una luz para abrazarla de nuevo, ¿no? A la salida. Ser conscientes de elaborar el final de tu vida, de cerrar ciclos, aunque no sepas cuándo va a ser el final, porque eso no importa, realmente creo, o sea, mi mensaje es que vayamos cerrando cosas para que podamos vivir con más conciencia, estar más en paz. No podemos quizás conseguirlo todo, aquello que sí hemos conseguido poderlo dejar tranquilo y dejarlo ir, ¿no? Entender el cierre de ciclos significa que tienes que entender que todos estamos conectados. Hola, bienvenidos a mi podcast. Soy Perla Eiko y ya sabes que en este podcast hablamos de ciencia y espiritualidad. Y hoy tengo otra vez, como hemos hecho una serie sobre las SMs, a la doctora Ana Estrella. Doctora, otra vez bienvenida a mi podcast. Hola Perla, encantada de estar contigo aquí. Doctora, pues hemos hablado de varios temas aquí, de toda su investigación sobre las SM, que usted lleva muchísimos años investigando estas SM y especialmente esta parte de qué es lo que pasa después que una persona tiene una SM. Todos estos cambios, todas estas nuevas experiencias. Hay personas que, por ejemplo, deciden hablar, otras personas que no deciden hablar. Hay muchos cambios en esto. Si nos puede dar una breve entrada para las personas que apenas están llegando en el podcast y luego ya entramos a lo que es el tema, que es vamos a tratar un tema que es esta parte del cierre de ciclos de las personas. Bueno, pues podemos empezar diciendo que nuestra venida aquí, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, es el viaje del alma. Y nunca mejor dicho, ¿no? El alma se prepara durante un tiempo, es ayudada para preparar su venida y preparar su propósito. ¿Y qué es el propósito de un alma? El propósito de un alma es la serie de experimentaciones que tiene que hacer, que llevar a cabo, que decide hacer libremente, porque eso es importante decirlo. No hay obligatoriedad, simplemente hay un diseño que luego puedes seguir o no seguir una vez que te encuentras en el camino, ¿no? Para experimentar lo que yo llamo el amor incondicional, que es tan complicado, tan difícil de encontrar y de sentir. Ese amor en el que hay luz, hay capacidad de perdón, hay capacidad de tener gratitud, hay capacidad de sentir paz, estabilidad y equilibrio, incluso en situaciones en las que cualquier ser humano llega un momento en que puede derrumbarse, y es importantísimo tener en cuenta por esto mismo que traemos la llama del espíritu. La llama siempre está encendida. No importa lo que atravesemos, esa llama nunca se apaga. Lo que sí depende de nosotros es hacer que permanezca todo lo candente que ilumine nuestro camino, porque el alma nos va a obligar, entre comillas, nos va a llevar a confrontarnos para poder experimentar qué es el amor a través del conflicto, porque el amor es una entidad propia que viene con nosotros y que al llegar aquí olvidamos. Solemos decir que la vida nos lleva, que la vida nos pausa, que la vida nos duerme. Bien, pues el alma prepara la confrontación para poder hacerlo y para poder llegar a ese destino, ¿no? Y a esa experimentación, ¿no? Y a ese propósito que un día decidimos que teníamos que traer aquí. En las experiencias cercanas a la muerte hemos hablado, Perla, en otras ocasiones, que es una manera de confrontación rápida, imperativa y urgente. El destino es el mismo, la finalidad es exactamente la misma, es experimentar que somos seres de luz llenos de amor, que somos un holograma viviente conectado a la gran fuente, que para mí es Dios, yo lo llamo así, cada uno lo puede denominar como quiera, y que estamos en continua fluctuación y movimiento, y que somos libres de unirnos a esa fuente. Y cuando estamos unidos a esa fuente, que es nuestra esencia natural,
conseguimos encontrar esa paz, esa estructura que nos da una serenidad para poder afrontar y seguir adelante. En el propósito del alma buscamos revelar nuestra identidad. En realidad es como si nos midiéramos, como si tuviéramos que recordar quiénes somos para poder decir no pasa nada, aquí estamos, no estamos solos, nunca lo estamos, estamos unidos a una red y unos con otros. Las almas se buscan y se encuentran para llevar a cabo su propósito. Es como interpretar un papel con actores que ayudan a que esa obra salga adelante. Y cuando uno empieza a darse cuenta, ¿no?, de que las cosas tienen una relevancia, profundidad más allá de lo que aparentemente vemos, es como cuando vemos esa luna, ¿no?, que sale por la noche y miramos el firmamento lleno de estrellas y nos preguntamos qué magia hace que seamos capaces de estar viéndolas y que ellas nos vean a nosotros. Es como una unión más allá de lo visible y, por supuesto, lo esencial es invisible a los ojos, ¿verdad?, decía Mm. Saint-Exupéry, ¿no? Y es así. La guía, el amor. El camino, la experimentación de ese amor, en condiciones que no siempre son fáciles, incluso en condiciones muy complicadas y muy difíciles, donde hay grandes sacrificios, grandes desafíos. Pero el propósito siempre es el mismo, encontrarte con ese amor. Pero ese amor incondicional, que lo puede casi todo, que puedes elegirlo, pese a las circunstancias que estás viviendo, pese a lo estúpidos que somos a veces, ¿no? Las estupideces que nos creamos, ¿no? Y que nos creemos, no solo las creamos, sino que no las creemos. Y no hemos olvidado de quiénes somos. El espíritu y la llama te recuerda constantemente que está encendida, para que no olvides nunca que nunca estamos en total oscuridad. Siempre hay esa pincelada de luz que se mantiene como una vela que parece que se va a apagar, pero nunca se apaga. Y mi mayor esperanza es que los que me estén escuchando perciban que eso, perciban dentro de sí mismos que eso es así, que esa luz nunca se va a apagar. Y que pase lo que pase, sepan que hay una luz encendida ahí para que puedan seguir adelante. Doctora, ¿por qué algunas personas, esto es algo que me preguntan también en el podcast, por qué algunas personas tienen estas SMs y se les da la oportunidad de regresar y otras personas, pues, o sea, no, o sea, mueren como lo que estábamos hablando usted y yo, mueren a veces sin cerrar esos ciclos, ¿no? Que es el tema del podcast que hemos dicho hoy. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué a esas personas se les da la oportunidad? Bueno, yo creo que es un poco un pacto, creo que es un, llámalo acuerdo, que en un momento de sus vidas van a ofrecer un testimonio que va a cambiar o va a movilizar el alma de mucha gente, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos, en cada época de la vida, en cada era, necesitamos un revulsivo. Yo creo que las ECMs del siglo XXI, o sea, lo tengo muy claro, han venido a abrirnos, ¿no?, un poco más el camino, han venido a que podamos escuchar, no ver, sino escuchar, sentir, hacer confrontación con nuestra alma, preguntarnos si lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo en estas personas y sintiendo, nos lleva a algún lado realmente, se abre algo dentro de nosotros. Yo creo que era necesario que empezáramos a movilizarnos, que de alguna manera aparecieran señales, pero señales que no pueden tener una mirada retrógrada, vamos a decirlo así, ¿no? Es algo imperativo, es algo momentáneo, repentino, que no puedes decir no me ha pasado, no ha sucedido, es algo que no puedes negarlo. Todo lo contrario, te retroalimentas de eso que has vivido, de lo que has sentido cuando estas personas regresan contándonos que han pasado al otro lado y que han vivido una serie de experiencias, cada una la suya, cada uno. Pero para mí lo más importante, como siempre te digo, es que para mí la veracidad y la confrontación del alma es qué pasa después. Si tú tienes una experiencia, después de esa experiencia, que tu alma ha confrontado algo bastante profundo, tiene que haber un cambio dentro de ti. Tienes que poder verte. Porque lo más importante, atravesamos todo esto para vernos, para saber quién hay dentro de ti, que te has olvidado, muchas veces nos olvidamos. Porque claro,
Cuando vamos a dormir morimos y morimos para poder conectar con esa fuente, con otras almas que están conectándose a la vez. Pero al despertar es como si olvidáramos, ¿no? Es como al nacer, ¿no? El velo borra completamente quién eres. El desafío de la vida es averiguar quién eres Sí. y ocuparte de ello. Hay mucha gente que o bien no quiere, existe el libre albedrío, evidentemente, puedes no querer bucear en eso, puedes querer no profundizar, pero las personas llega un momento en que se encuentran, Perla, en una tesitura importante en su vida, hay una confrontación grande, da igual por lo que tengan que atravesar, pérdidas de dinero, de hogar, de familia, de seres queridos, es lo mismo. Son todo muertes, muertes que requieren un duelo, ¿no? Y también hablaremos, ¿no? Después de por qué es tan necesario cerrar un ciclo para hacer un duelo consciente, ¿no? Todo ese tipo de confrontación solamente exige que estés presente. El mayor aprovechamiento de una vida en un ECM es rápido. Si te das cuenta, pasan de una normalidad a una situación muy difícil, muy complicada, pero a la vez muy alentadora, porque traen esperanza, traen luz, sienten ese amor infinito que hay, que en realidad somos cada uno de nosotros, está ahí. Es como si necesitáramos esa confrontación para poderlo ver. Cuando alguien atraviesa una situación traumática, un desierto que llamo yo, me gusta llamarlo así, ¿no? Pero no porque el desierto sea malo, sino porque es necesario para cuando veas un oasis veas la diferencia, ¿no? Andar en ese desierto implica valentía, implica mirarte, implica darte el tiempo necesario y a veces mucha gente me dice, es que no tengo tiempo. Sí, sí hay tiempo, sí hay Ujú, tiempo. Hasta que acabe tu acuerdo aquí, hay tiempo. Y puedes usarlo cuando quieras. Puedes meterte cuando realmente creas que ha llegado el momento. Yo sé que llega el momento, porque llevo muchos años trabajando con personas y sé cómo la vida te confronta. El alma llega y dice, ahora. Y en ese ahora no hay un después, hay ahora. ujú. Y tienes que vivirlo. Y tienes que atravesar ese desierto. Hay que atravesarlo con conciencia. Si tú te preguntas, ¿para qué estoy viviendo esto? Primero, me gusta decirle a las personas con las que trabajo que si algo llega a tu vida, irremediablemente estás preparado para enfrentarlo. La confrontación del alma está ya perfectamente estructurada para que tú salgas a bailar, porque a mí me gusta decir salir a bailar. El alma baila dentro de uno. Y si estás preparado o no preparado, no importa. El alma te dice, llegó, y te susurra, llegó el momento. Y llega la confrontación. Imagínate, Perla, que no estamos preparados para un evento crucial en nuestra vida, puede ser Sí. cualquiera, una pérdida, normalmente es una pérdida grande, ¿no? En ese momento hay que atravesar el desierto, es decir, hay que atravesar el dolor. El dolor tiene que llegar a ti y te atraviesa y te quedas sin aliento, pero sigues caminando, sigues atravesando ese desierto. En una ECM es rápido, si te das cuenta, uno se prepara para morir, sabe que va a morir, cree que va a morir. En una confrontación del alma hay momentos en que también crees que vas a morir, crees que no vas a poder atravesar ese desierto. Llegarán apagones de esa llama que a veces ni siquiera te habías dado cuenta que estaba ahí y que te obliga a verla. La llama del espíritu es la que te sostiene para que lo puedas atravesar. Luego nunca estamos solos. La experiencia está preparada para ti. Se ha diseñado con mucho amor y con mucho detalle, como una escena que hay que grabar y que está perfectamente diseñada para que se lleve a cabo con total perfección. El ingrediente principal, Perla, siempre es el amor con el que tú atravieses la prueba y la ideal que uno debe de hacerse. ¿Para qué estoy atravesando esto? ¿Qué debo aprender de esto? ¿O recordar de esto? Y la respuesta siempre es la misma, verte, saber quién eres. Realmente es como medirse en el campo de batalla. ¿Para qué me voy a medir en el campo de batalla? Para saber quién soy y reconocerme. Sí. Reconocernos, ¿no, Ana? Porque nos perdemos a veces en una vida tan rápida también. Mm. Pero fíjate que yo te estaba comentando algo
y lo voy a comentar sin decir nombres, te comenté el caso ayer que hablamos, sin decir los nombres simplemente por respeto a mi familia, pero te estaba diciendo que estas personas que tienen SM, si tú lo has vivido durante mucho tiempo, porque lo has estudiado, has entrevistado, has hecho todo este estudio, Ana, que es increíble, ¿no? Sobre las SMs. Y estas personas tienen la oportunidad de regresar y quizás cambiar cosas en su vida, diferentes cosas, ¿no? Comportamientos, pueden ser cosas del amor, pueden ser cosas de la familia, pueden ser cualquier cosa, ¿no? Que ellos a lo mejor ven, porque algunos tienen revisión de vida, que me han dicho también ellos, y otros no, ¿no? Pero la experiencia es impactante en sus vidas y por eso deciden cambiar. Pero tienen esa oportunidad y cuando realmente va a suceder, que realmente va a suceder esa transición, ya se sienten como, digamos, más preparados, ya se sienten a la mejor, ya no tienen ese miedo que la mayoría de nosotros tenemos, miedo a la muerte, ¿no? Eso lo desconocido, que no podemos explicar los seres humanos porque no, pues no lo conocemos, ¿no? Solamente tenemos un poco de indicios de saber qué es. Pero muchas personas, como te estaba diciendo, no tienen la oportunidad. Y esta persona que te estaba contando no tuvo la oportunidad, quiso tener la oportunidad de recibir un perdón, pero no lo obtuvo, no lo obtuvo. Pero sin embargo sabía que moría. Y no sé si reflexionó en los últimos momentos, pero sabía que moría. Pero yo pregunté en ese momento, porque yo quise tratar de hacer algo por esa persona, pero no pude, Ana. No pude convencer a las personas de hacer eso, de ir, porque había mucho dolor en ese momento y a pesar de ese dolor, pues no se pudo. Pero ¿cómo uno cierra ciclos, Ana? Este es el tema del podcast que vamos a hablar hoy, porque muchas personas se van así, como el caso que yo te digo. A Muchas. veces se van enojados, se van pendientes con cosas de la familia, no solamente enojados, con muchas emociones, ¿no? Y por eso es que a lo mejor les cuesta mucho esa transición. Pero ¿cómo nos preparamos, Ana, para esa transición lo mejor que se pueda? Aunque no hayamos tenido una SM. Me contaba un chico que apenas entrevisté de Colombia que me dice: "Perla", porque yo le pregunté: "¿Tienes miedo a la muerte?", y me dice: "Perla, si tú me dices ahorita que en 5 minutos después que termine el podcast voy a morir, yo estoy bien con eso". Me impactó. Qué bueno, qué bueno. Mira, Perla, es muy difícil porque no trabajamos para el momento de la muerte. Normalmente lo que hacemos es trabajar para el momento de la vida y no nos damos cuenta que la vida y la muerte son dos puntos neurálgicos importantes en el trabajo del alma. Uno es cuando venimos y el otro cuando partimos. Es el mismo túnel, venimos por un túnel y nos vamos por otro. Es decir, venimos de una luz para abrazarla de nuevo, ¿no? A la salida. Ser conscientes de elaborar el final de tu vida, de cerrar ciclos, aunque no sepas cuándo va a ser el final, porque eso no importa, realmente creo, o sea, mi mensaje es que vayamos cerrando cosas para que podamos vivir con más conciencia, estar más en paz, saber que no podemos quizás conseguirlo todo, pero aquello que sí hemos conseguido, poderlo dejar tranquilo y dejarlo ir, ¿no? De alguna manera. Entender el cierre de ciclos significa que tienes que entender que todos estamos conectados y que tu alma y la mía se unen en un momento determinado y que deberíamos de separarnos de la misma manera y no siempre es posible, porque como tú bien has dicho, hay mucho dolor y cuando hay mucho dolor, la percepción de conciencia disminuye y muchas veces desaparece. La ira y la rabia son sentimientos muy poderosos, así como el odio. El odio es una parte del amor. Siempre se Mm, dice, ¿no?, que el amor y el odio van de la mano, ¿no? La ira y el resentimiento quizás sean producto de una incapacidad para ver las cosas de otra manera. A mí me encanta esta frase cuando trabajo con la gente, incluso conmigo misma, ¿no? Siempre digo, ¿podemos ver esto de otra manera? ¿Puedo ver esta situación de otra manera? Voy a poner el foco, porque si yo lo miro desde otra perspectiva, lo miro desde la inseguridad del otro, desde el dolor del otro,
desde la incapacidad del otro y de la mía en ese momento. Puedo hacer un puente. Mi alma va a respetar ese puente y va a traerme quizás los recursos que yo necesito para poder cerrar ese ciclo con esa persona. Cada vez que nos separamos de un alma, tenemos que saber que tiene que estar cerrado. Puede quedar abierto, por supuesto, y tardar la vida entera en cerrarlo. Pero si no lo cierras, Mm, esa mochila de carga va a ir y te va a acompañar al otro lado. Es que creemos que las cosas se quedan aquí, como en una casa vacía que abandonas. Mira, esto es gráfico, pero es así. Tú abandonas una casa y la dejas ya vacía. sí, Todas las cosas que permanecen en esa casa tienen su historia y hay que habitarla de nuevo y hay que quitar esas cosas. Y creemos que no pasa nada, que lo dejamos así y ya está, y es impermanente. No, no lo es. En la vida no hay nada impermanente. Todo es movimiento, todo está lleno de materia y energía, todo se mueve. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Con el amor puedes pasar al otro lado, puedes quedarte aquí, puedes ayudar al que está al lado, puedes sanarte tú y sanar a otro. Es tan sencillo y tan complicado como eso. Entonces, cerrar un ciclo significa tener la capacidad de darme cuenta de que ha cumplido un propósito y de que si no está acorde a un propósito de amor, debo o debería o tendría, y la palabra más bonito, querría poder tener acceso a esa situación, a esa persona y poderlo cerrar con amor. Es muy sencillo, ¿verdad?, de decir y muy sí, complicado de hacer, porque ujú, hay veces que el dolor es tan grande, tan intenso, y te podría contar millones de testimonios, ¿no?, de mm, personas con las que trabajo y hay momentos en que, de acuerdo, siempre cuento em, con, con historias que incluso me hacen reflexionar a mí, darme cuenta de lo importante que es, ¿no?, lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, corroboro una y otra vez que eso es buenísimo. Recuerdo una persona que estaba enferma y me contó que tenía que, no, que tenía que pasar por una serie de operaciones, de historias y tal, ¿no? Y entonces, trabajando con esa persona, me contó que, bueno, tenía un amor del pasado muy importante, pero que no se había portado bien y que si yo creía que eso podía afectarle, si se iba a sentir más en paz, como que se quería preparar, ¿no? sí, Para si las cosas no salían bien. Y entonces le dije que sí, que debería quedar con esa persona si era posible. No hace falta. Muchas veces la gente se piensa que tiene que mirar a la persona a los ojos y decirle, no, escríbele una carta, ponte en comunicación, cierra los ojos, conecta con su alma, tu alma va a conectar con la suya y mándale el mensaje. Es suficiente, Perla. Si lo puedes hacer en vivo, mejor, claro, sí, claro, mucho mejor. Esta persona decidió, me dijo, no me va a recibir, me va a decir que no quiere verme. Digo, no pierdes nada, inténtalo, te vas a sentir mucho mejor. Era una historia que tenía que cerrar y no estaba cerrada. Llamó a esa persona, quedó con ella, tuvo que viajar para quedar con ella, se tuvo que desplazar. Lo hizo. Y cuando volvió, le pregunté, ¿mereció la pena? Y me dice, una y un millón de veces. No sabes la paz que me ha dado esto. O sea, imagínate si es importante. Ahora imagínate que esa persona fallece en el quirófano y no tiene la posibilidad de poder volver a ese momento con esa persona, perdonarse, dar gracias por lo vivido. Todo eso da plenitud. El alma solo busca ese camino, el amor y la gratitud. El perdón era importante para él, no para la otra persona, ujú. para él mismo. No Es como importaba que la otra persona perdonara o no, él, solo el hecho de poder despegarse de eso, descolgarse de esa sensación de no haber estado a la altura, de no haberlo hecho bien, que somos humanos, que sí, estamos aquí para recordar quiénes somos, pero en el movimiento de la vida, como tú bien dices, cometemos errores, nos caemos y nos volvemos a levantar. Y a sí, veces cometemos un error 100 veces. Y dices, pero ¿por qué sigo cometiendo esto? Bueno, pues porque aún no lo has mirado con detenimiento, no te has parado. Por eso para mí personalmente es muy importante el tiempo en el que tú te paras para conectar contigo, para saber quién eres. Cerrar el ciclo implica reconocer quién eres, porque una vez que sabes quién eres, es fácil cerrar todo. Decirle a cada persona
quién es para ti. Dar las gracias por el apoyo o por la no sinergia de una situación o en una relación. Apreciar cada cosa que ves, que sientes, que tienes. Personas que están encamadas y sin embargo están en paz porque han hecho ese trabajo. Es súper importante, muy importante hacer ese tipo de trabajo y considerar que el cierre de un ciclo es la oportunidad de saber quién eres, de los recursos que tienes, que el movimiento que tienes que hacer es únicamente poner amor en una persona, en una situación, en un escenario, y una vez puesto, se resuelve. Es automático. Todo el mundo funciona bien lo siento. Y el que no funciona bien ya no te compete a ti, es el otro es quien tiene que resolver eso consigo mismo, pero tú ya has dado ese paso. Tú te has inclinado ante tu sabiduría interna que te dicta poner amor ahí. Y si lo pones, Perla, ya está resuelto. El alma lo libera. Y siempre es así. Aunque sea en el último momento de tu partida. Tuve un caso de un hombre muriendo en un hospital, había herido a su hija gravemente. Mm, Ella no quiso saber nada de él, salió muy pronto de casa y se independizó. Pero en el momento de la enfermedad y de las puertas de la muerte, ese padre requirió a su hija, ¿no? Y ella no quería ir, no sabía qué hacer. Y hablándolo con ella, ayudando a su alma a decidir, porque si no decides que no, no pasa nada. sí, Pero yo le expliqué que la decisión de ir era tan importante, no por ella, sino por liberar a esa alma que había querido ser su padre y no lo consiguió, liberarla de ese peso, ayudar a un alma a atravesar el camino, a atravesar el velo y que se vaya en paz. Imagínate qué responsabilidad poner amor donde solamente había desprecio, sí. donde había un desamor grandísimo, ¿no? Había un desierto enorme. Y yo le dije las dos, las dos partes de este plan, ¿no? Puedes dejar que se vaya, no es por ti. Tú puedes no perdonarlo, puedes decidir no acudir, puedes decidir que se haga justicia, puedes decidir muchas cosas, pero quizás es un acto de amor, poner amor donde no lo hubo y elegir que ese alma se libere antes de partir hacia el otro lado, porque el alma va a trabajar eso cuando llegue al otro lado, no va a quedar indemne, Sí. pero tu amor, o como digo, las oraciones y el amor que damos a los seres que se van son importantísimas perlas. Pueden cambiar muchísimo el viaje, mucho. Y ella lo decidió y al final lo consiguió, lo consiguió. Al final, Lo pensó sí, y, y al final decidió ir y fue. Y me dijo que había sentido mucha paz. Dice, dice, tenías razón, no pensé en mí. Pensé en si a mí me gustaría que me hicieran eso, si yo estuviera en la situación, porque le hice ponerse en la situación del otro. Y sí, perfectamente puedes decidir no hacerlo. Estás en tu pleno derecho. Y sí, de hecho, hay gente que se va a este plano sin poder perdonar. O hay gente que en su lecho de muerte han pedido que viniera la persona para poderle pedir perdón. Y a lo mejor es tarde, a lo mejor no es el momento ya. Y el momento pasó. Pero lo importante es que pensemos que el perdón, que poner amor en una situación donde no ha habido amor, restituye el equilibrio espiritual, siempre. ¿hay alguna manera, doctora, de que las personas que, por ejemplo, sepan que van a trascender? ¿Hay alguna manera? O sea, no sé, meses antes, puede ser, no sé si siempre puede ser una enfermedad. Bueno, si es una enfermedad, a lo mejor anticipas que a lo mejor puedes trascender, pero, ¿esto lo sabe el alma? Sí, el alma intuye que vas a atravesar ya el camino.
que vamos a cruzar al otro lado y normalmente son semanas antes, meses antes, depende de la persona. Hay gente que lo sabe con mucha antelación, incluso sin estar enfermos ni nada, te dicen, siento, ¿qué tal, no? Y necesitan poner en orden las cosas, como si el alma avisara, ¿no? okey, Para que pudieras poner en orden tus cosas. Y en realidad es coherente, Perla, porque si hacemos testamento para poder tener las cosas en orden, porque no vamos a hacer un testamento espiritual, porque no voy a poner mis cosas en orden, que son las más importantes, además porque lo demás se puede arreglar con facilidad. Pero ponerme en paz con alguien que no lo estoy es muy necesario. Voy a quitarme ese peso de encima. Lo entienda la otra persona o no, eso no es relevante. Lo relevante es que tú, en tu posición de alma con respecto a la relación con esa otra alma, necesitas estar en paz. Y si te vas a mover de este plano como si no, no deberíamos de llegar a ese punto. Imagínate, para mí sería maravilloso que fuéramos tan conscientes de en un momento determinado, aunque pase tiempo, porque a veces sentimos dolor y no pasa nada y podemos estar en ese mundo de dolor. Pero una vez que ha pasado ese dolor, que lleva luego un sufrimiento que es absurdo, porque perpetuamos ese dolor una y otra vez, revivimos una y otra vez, y no entendemos que ahí lo único que cura y que sana es el amor. Ponerle amor a esa situación. Decir, aunque no se lo digas a la persona, no importa, ya he conseguido perdonarte. A lo mejor han pasado años, pero si consigues hacer eso, tu vida va a ser mucho más plena, más fácil, te costará menos, mucho menos. Perdonar, poner amor, darte cuenta que el otro es responsable de sus acciones, pero la ignorancia en el mundo del alma es tremenda. La gente se piensa que somos un cuerpo con un motor, una mente, unos sí, pensamientos, unas emociones y ahí termina todo, ¿no? sí. No, esto es mucho más complejo. Esto es el avatar, como dicen ahora, y ahora necesitamos darle sentido a ese avatar. El alma siempre busca la confrontación para que tú puedas experimentar el amor. La única manera de evolucionar es a través de la confrontación. El amor en conflicto, a través del conflicto. Ahí es donde evolucionas porque eliges poner amor o no. ¿Has tenido algún caso que te hayan dicho que sienten que van a trascender? Sí, sí, claro, Y varias y y veces sí. No, hay gente que me ha sorprendido, y que me ha dicho sucede, que doctora. sentía, y sucede, sí, sí, o que sentía que no le quedaba mucho tiempo de vida y entonces yo he dicho, pues vamos a trabajar, si tú sientes eso, no lo sabemos porque nadie sabe el momento de la partida, ¿no? Sí, claro. Pero hay personas que sí que presienten, el alma les da un toque porque a lo mejor necesitan, pues mira, el caso de una persona que tenía una familia, pero que luego tenía una persona a la que amaba detrás. Y Okey, entonces sintió que iba a morir y, y me dijo, ¿cómo arreglo esto? Yo así no me puedo ir. Fui consciente, porque es verdad que el alma cuando va a trascender, ciertamente llama tu atención y aviva tu conciencia. Se produce una expansión de conciencia como se produce en las ECM, exactamente igual. Entonces se puso manos a la obra para poder solucionar todo eso y poder estar en paz. Y al poco tiempo, ciertamente, le diagnosticaron una enfermedad y murió. Otros casos mm, saben que pueden morir o gente, me acuerdo de una persona que llevaba transportes internacionales en camiones grandes, tráiler, y viajaba por todo el mundo constantemente, por Europa. Y un día había tenido una rencilla con el padre desde toda la vida, ¿no? Desde que era jovencito. Y sintió que